Listo, vamos a ver. Muy bien, pues hoy vamos a ver la antesala de la Revolución Mexicana. La antesala de la Revolución Mexicana. Ahí yo sé por qué estoy poniendo pendientes de revisión, siempre hago lo mismo. Es la costumbre, perdón. Siempre voy a este apartado para estar calificando, estar calificando. Y ahora es tercero B, aquí estoy. Antesala de la Revolución. ¿Sale? Entonces anoten la fecha del día de hoy, que es 4 de marzo de 2021. Y vamos a poner antesala de la Revolución. Quiero que sepan que de este tema tienen que explicar las contradicciones sociales y políticas del régimen porfirista como causa del inicio de la Revolución Mexicana. Contradicciones sociales, ¿sale? Políticas, y aquí faltó económicas, porque tal pareciera que el porfiriato iba haciendo que la economía subiera, pero la verdad es que había una gran parte de la población que no tenía esos beneficios. ¿Quedó claro? Entonces, por eso es contradicciones sociales, políticas y económicas del régimen de Porfirio Díaz que propiciaron pues, la Revolución Mexicana, ¿no? Nada más y nada menos que la Revolución Mexicana. Ok, vamos a ver entonces. Aquí está el apunte. Lo primero que tienen que poner es antesala de la Revolución. Ahí voy a irme poco a poquito. Y el primer subtema es los costos sociales y políticos del desarrollo económico porfirista. Yo podría decir que un costo político fue que Porfirio Díaz gobernara el país por más de 30 años. ¿Por qué? Es un costo político porque seguramente no favoreció la democracia, es decir, no hubo elecciones, porque no hubo cambio de espacios de gobierno ni alternancia, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, les pongo una flechita que dice, por un lado, tuvo logros económicos, por otro lado, tuvo la entrada de grandes capitales, porque acuérdense que invirtió Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Por otro lado, logró la paz, que le llamaron la paz porfiriana. Y esto dirían ustedes, oye, qué buen presidente, qué bueno que duró 30 años. Pero quedamos que uno de los elementos era decir, ¿cuáles son las contradicciones? Ahí les va. Pues sí es cierto, logró todo esto, pero su gobierno era autoritario. La prensa era censurada. Durante esos 30 años de porfiriato, pues el gobierno, el régimen fue antidemocrático y las elecciones fueron elecciones simuladas. Y esto llevó a que Porfirio Díaz se mantuviera en el poder con la intimidación y el uso de la fuerza. Esta política de pan o palo. O estás conmigo o estás en contra mía. ¿Quedó claro? Sí, Ok, Alejandro, ¿cómo vas con la escritura? Tú dime. bien. La semana pasada hasta se sorprendieron de que no les dejé el apunte, ¿verdad? A mí hasta pensé, hasta creo que le preguntaron. Casi me regañan. Sí, claro. Pues es que, ¿cómo te van a dejar sin, ¿cómo se llama? Sin hacer nada. Pero qué bueno, eso quiere decir que los papás ya me conocen y que saben que todos los días trabajamos. Quisiera saber algo. Por ejemplo, Lalo, dime, ¿cuántos, cuánto llevas del cuaderno en apuntes ¿De historia? Mm, de historia? um, pues fácil me quedan como.
unas 30 hojas. O sea, estamos a punto de terminar el primer cuaderno, ¿no? Ajá, y con ay, y con actividades que he hecho, pero en computadora, profe. O sea, aparte he hecho actividades en computadora. Si no, yo creo ya lo hubiera acabado. Definitivamente, exactamente. Muy bien, Lalo, gracias. Alejandro, tú tienes la letra un poquito más grande, tú sí ya debiste de haber terminado cuando menos un cuaderno. Sí, prácticamente, pero como el que me compraron es de 200 hojas, llevo 137. Sí, sí, tienes la letra un poquito más grande. Oye, Ashley, tú resumes todo. A ver, Ashley, platícame, ábreme tu micrófono. Mande. Tú resumes todo, Ashley, todo. ¿Sí o Sí, no? Y de sí. repente yo digo, ¿esto qué será? ¿Árabe? ¿Ruso? ¡Qué bárbara! Tienes una letra que de pronto yo digo, es irreconocible. Deberías de trabajar como intérprete de letras. Te prometo que lo harías. ¿Listo? Ustedes me dicen cuando avance, ¿eh? Ya, maestro, ya puede avanzar. Excelente. Bueno, pues me voy para allá abajo. Todo esto, muchachos, si ustedes se dan cuenta, le puse aquí en el margen dictadura. ¿Por qué? Porque todo esto que vamos a observar generó el que Porfirio Díaz permaneciera por los 30 años, pero con esas características, ¿sale? Entonces el porfiriato, muchachos, reprimió todo tipo de oposición. ¿Qué era lo que hacía? Todos aquellos que protestaban o criticaban eran encarcelados, asesinados o expulsados, justo como lo dice aquí esta parte del apunte. Todos los que protestaban o criticaban eran encarcelados, asesinados o expulsados del país. Se prohibió a los obreros organizarse, muchachos. Díaz gobernó sin acatar la Constitución. Esa era la verdad. Es decir, modificaba las leyes a su antojo, nombraba a gobernadores y encargados de los poderes legislativo y judicial. O sea, era el mandamás. En realidad, quien le estorbaba a Porfirio Díaz lo quitaba por medio de el encarcelamiento, el asesinato o que lo mandara exiliado fuera del país. Qué padre, ¿no? Por supuesto, eso padre para Porfirio Díaz. O sea, básicamente, en resumen, salimos de un imperio para volver a entrar a otro. Así es. La frase favorita de Porfirio Díaz fue orden y progreso. Pero era un orden impuesto a la fuerza, ¿eh? Así como lo ven aquí en esta primera parte del apunte. Era un orden impuesto a la fuerza. Y pues progreso solamente para algunos, no para todos. Ok, voy a bajarle un poquito más. Esto, muchachos, generó contradicciones. Fíjense bien, ¿eh? Estas contradicciones ya las habíamos empezado a ver, pero era una contradicción ver cómo había tanta gente con hambre, pero se hacían obras públicas. O sea, había alumbrado, había esta cuestión de poner las vías del ferrocarril, esta cuestión de hacer que los transportes empezaran a circular por la nación. Había grandes exportaciones agrícolas, muchachos. Ya les hablé yo del enequén. Esa fibra que parece de maguey y para hacer cuerdas era lo que más exportaba en el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces era contradictorio, ¿no? O sea, ¿cómo estamos tan pobres, por no decirles otra palabra, si estamos trabajando un montón? Y yo veo que sí hay dinero porque, vean, o sea, arreglaron las calles, pusieron las líneas del tren, porque miren, estamos vendiéndole a Estados Unidos, estamos vendiéndole a Centroamérica. Las finanzas, muchachos,
también era algo que logró el gobierno de Porfirio Díaz establecer, logró equilibrar, logró un comercio exterior importantísimo. Voy a bajarle más para que lo puedan ver ya hasta acá. Y en general mejoraron las finanzas públicas. Se introdujo el telégrafo. A ver si alguien me sabe explicar qué es el telégrafo. Kevin, ¿qué era el telégrafo? No sé, me suena como... Es que estoy confundido. No te preocupes, Creo Kevin. que es un medio de transporte también, ¿no? No, era el WhatsApp de la época. Sí. Alejandro, adelante. Según lo que yo tengo entendido, el telégrafo era como si te mandaban un correo para recibir parecido a llamadas, pero con código Morse parecido. Ok, Alejandro, muy bien. Era el WhatsApp de la época. Ibas a una oficina, le decías, no podían ser más de 30 palabras. Era el Twitter de la época, porque no podían poner muchas palabras. Voy viernes por la tarde. Recíbeme, saludos. Eran así, y todo eso tenían que ir, no estaban en la casa, tenían que ir a una oficina. En esa oficina la persona que sabía el código Morse los escuchaba, y entonces empezaba con el asunto de la maquinita. Del otro lado, a donde fuera a llegar el telégrafo, llegaba a otra oficina. La persona que estaba del otro lado recibía la clave, la decodificaba. La persona que tenía que ir a la oficina para recibir el mensaje, y evidentemente era muy caro, y les contestaban, a veces no les contestaban porque era innecesario contestar. ¿Me explico? ¿Te imaginas un WhatsApp así? Y evidentemente no podías mandar imágenes, ni podías mandar cadenas, ni memes, ni nada por el estilo, ni TikToks, ¿no? Pero imagínate nada más. ¿Sí te queda clara la idea de cómo era el telégrafo? A mí sí. Ok, perfecto. Ahora, pues todas estas grandes cosas del gobierno de Díaz beneficiaron a un sector muy pequeño. Beneficiaron a un sector muy pequeño. ¿Sale? La mayoría de los mexicanos se encontraban en condiciones de vida paupérrimas. ¿Qué será paupérrimo? ¿En mal estado? ¿Tendrás idea de lo que es paupérrimo? En muy mal estado, pero paupérrimo no tenían dinero ni en las últimas, O sea, no fatal. había modo de... Fatal, fatal. La mayoría de los mexicanos, muchachos, muchos de los mexicanos trabajaban en el campo, en haciendas, en latifundios, y en las ciudades, en las fábricas. Pero la explotación de las jornadas eran terribles. Pasaban 14 horas, aquí lo pongo, 14 horas trabajando en las fábricas, y no eran únicamente los hombres. Trabajaban niños y mujeres por igual, no les importaba que fueran menores de edad. La explotación, no tenían derechos. Ya se acuerdan que les había dicho, no había derechos a vacaciones, no había derecho a tener un aguinaldo, no, mucho menos al asunto de exigir un sueldo. Imagínate nada más las condiciones, ¿no? Por eso, las personas que estaban en el campo eran maltratados, tenían bajos sueldos, se endeudaban con los dueños en las tiendas de raya, ¿se acuerdan? En donde les vendían el frijol, el arroz, la ropa, y que no podían salir a otro lugar a comprarlos porque era el lugar en donde vivían, y ellos no tenían derecho a salir de las haciendas, y adquirían unas deudas que iban a ser para los hijos de los hijos de los hijos,
O sea, no podían deshacerse de esas deudas. ¿Me explico? Ahora, tampoco les alcanzaba para sostener a las familias por esas condiciones de vida. Esto, más la permanencia de un grupo en el poder, el grupo digamos, de los elegidos por Porfirio Díaz, entre ellos Manuel González, que gobernó nada más 4 años. ¿Te acuerdas, Alejandro, que es su compadre? Yo sí. Imagínense, Díaz ganaba las elecciones con el 99% de los votos. Voy a bajar un poquito más, ¿eh? Pero sí votaban Eso todos, maestro. No, Kevin, no, igual que ahora. Tú sabes, por ejemplo, de los 120 millones de mexicanos que somos, más o menos como, ¿qué te diré? Entre 74 y 80 millones de mexicanos son los que están en la posibilidad de votar. Entre 70 y 80, ¿sale? De esos Pero, por 70 ejemplo, millones de los mexicanos, que adelante, trabajaban Kevin. en el campo y todo eso también podían o no los dejaban. Sí, pues más bien no votaban porque todas las elecciones que hacía Díaz eran amañadas. Haz de cuenta, llevaban las urnas ya llenas de votos y decían, ya ven que sí gané. Porque no había credenciales de elector, no había como una forma de revisar. Votaban los muertos. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo se votaba antes? pues así tenían unas papeletas y nada más ponían el voto. Pero no había credencial de elector, no les ponían tinta indeleble, no. Siempre ha habido urnas y nada más era ir a los pueblos a poner mesas y a que votaran por el presidente y ya. ¿Sí me explico? Sí, Y, es que ento- eso se lo pregunté a mi profe de curso por unas tarjetas que nos dio, pero nunca me contestó. y entonces, imagínate, ¿no? Con todo esto, estos fraudes electorales, siempre ganaba Porfirio Díaz. Entonces había reelección de diputados y senadores, como está aquí, y ellos envejecieron en sus cargos. Porfirio Díaz se apoyó en un grupo al que llamó los científicos. Aquí por eso les coloco en el texto, el grupo de los científicos fue un grupo de apoyo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. No, maestro. ¿Seguimos avanzando? Sí. ¿Terminaron de copiar? Yo no, pero lo va a subir al Classroom. Está en el Classroom, Juan, sí. Perfecto, entonces avanzo. Ahí está el apunte en el Classroom. Bien, pues viene la etapa muy importante de huelgas y represión. ¿Sale? Díaz sostuvo que solo religiéndolo se lograría la paz, la seguridad, la estabilidad y la felicidad del pueblo. Miren nada más qué conveniente. Cuando había dicho primero que sufragio efectivo, no reelección, estaba en contra de la reelección Porfirio Díaz, y entonces, una vez que estuvo en el poder, dijo, si me reeligen, solo si me reeligen, va a seguir habiendo paz, va a seguir habiendo seguridad, va a seguir habiendo estabilidad, va a existir la felicidad del pueblo. Consideró enemigos a todos los que lo criticaban y restringió la libertad de prensa. Me voy a ir rapidito en esta parte, si quieren ahorita lo ven en el Classroom. De ahí surge la caricatura política, que se convirtió en una forma muy importante de difundir reclamos, burlas y ataques al gobierno entre una población mayoritariamente analfabeta. Por eso se hacía caricatura política, porque como no sabían leer, pero sí le entendían a la caricatura, sí sabían de lo que se estaba tratando.
a principios del siglo XX, acentuaron su oposición a las políticas porfirianas. Todas estas personas que estaban cansadas del régimen y pedían democracia y elecciones libres. En 1906, muchachos, se dio un suceso muy importante, que fue la huelga de Cananea en Sonora. Los trabajadores luchaban por mejores salarios y condiciones laborales, y también porque cesara la discriminación. En este lugar trabajaban personas estadounidenses y mexicanas. Los americanos, los estadounidenses trataban muy mal a los trabajadores mexicanos. Y eso es lo que quería esta huelga, terminar con esos malos tratos y tener mejores salarios y mejores condiciones laborales. Un año después, en 1907, se fueron a huelga varias industrias textiles en Veracruz, en Puebla, en el Distrito Federal y en Tlaxcala. Si ustedes se dan cuenta, hubo muchos lugares en donde ya se le estaba saliendo de control a Porfirio Díaz. Díaz intenta conciliar y se manifiesta a favor de los empresarios, obviamente. Los obreros de Río Blanco en Veracruz se negaron a aceptar la negociación del presidente Porfirio Díaz. Entonces, estas huelgas fueron reprimidas brutalmente y fue el resultado, con el resultado de varias decenas de muertos y de heridos. ¿Me explico? A ver, súper importante que tengan esta información. Hay dos situaciones importantes a considerar. La huelga de Cananea y Río Blanco son el antecedente de la Revolución Mexicana. Eso anótenlo por ahí, hagan una notita. ¿Sale? Díganme si van avanzando. ¿Sale? ¿Listo? Esas dos huelgas entonces fueron el antecedente de la Revolución Mexicana, porque fue, digamos, que la gotita que derramó el vaso. Y aquí aparecen dos personajes, Jesús y Ricardo Flores Magón, que crearon el periódico Regeneración. Los Díaz los reprimió y los encarceló. Después huyeron hacia Estados Unidos. Y estos personajes cuestionaron profundamente las desigualdades, la falta de democracia del gobierno de Díaz. En 1906 fundaron el Partido Liberal Mexicano, que era un partido de corte comunista, y ellos buscaban a través de este partido la justicia verdadera, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la educación laica y la separación de la Iglesia del Estado. ¿Queda claro esto que estamos trabajando? Dígame sí, dígame no, por favor. Bueno, pues ahí va. Les voy a preguntar, ¿quién fue Porfirio Díaz? Pero esa pregunta como, o sea, ¿de nuestro pensamiento o de puntos de la historia? Ahí les va ahorita que junto con su pensamiento, lo que diga el video, y ya me hacen un solo comentario de quién fue Porfirio Díaz, ¿va? Es una de las figuras más polémicas y... Ojo, todo mundo me va a tener que escribir en el chat para tener participación. Lo voy a dejar correr y al final son los comentarios. Porfirio Díaz es una de las figuras más polémicas y
conocidas de la historia de México. Entre héroe y villano, parece que aún después de muerto, todo el tiempo anda causando conflictos. Que si fue bueno, que si fue malo, ese es el eterno debate. Porfirio Díaz gobernó durante 30 años entre 1877 y 1911. En un principio, Díaz tuvo el reto de unificar al país. Supo consolidarse como una figura nacional de autoridad y respeto y acabar con los múltiples levantamientos nacionales. Sí, a costa de usar la fuerza militar contra aquellos que no se subordinaron o se negaron a negociar. Pero hay que aceptar que eso trajo paz a México y permitió la construcción de un montón de industrias que trajeron algo de bonanza económica. Para unos pocos, porque la mayoría de la población se moría de hambre y trabajaban en condiciones infrahumanas. No necesariamente. El crecimiento de la vida económica del país dio origen a una clase media que antes no existía. Pero igual a ellos no se les permitía acceder a la política. Eso solo era para los porfiristas. Por eso se fueron enojando poco a poco hasta la revolución. Pero gracias a eso México se modernizó. Se instalaron las líneas telegráficas, se construyeron más ferrocarriles y se abrieron minas en todo el país. ¿Cananea y Río Blanco te dicen algo? El porfiriato también fue un momento de bonanza artística y cultural. Se levantaron monumentos, teatros y se impulsó la educación científica. Eso sin contar la inauguración de la Universidad Nacional. Pero ese aspecto de progreso positivista no quita que la de Díaz fue una dictadura. Porfirio cambió las leyes para reelegirse una y otra vez. Incluso aumentó el periodo presidencial de 4 a 6 años. Todas las elecciones estaban arregladas. A veces ganaba incluso por unanimidad. A lo mejor todos los mexicanos lo querían, ¿no? Pregúntale eso a los indios yaquis y mayas que combatió y exterminó durante su periodo. Porfirio Díaz fue un estadista, que incluso logró en los primeros años el reconocimiento de Europa y los Estados Unidos, después de años de guerras violentas. Sí, y luego los dejó apropiarse de las grandes empresas con un montón de inversión extranjera. Solo la necesaria. Díaz incluso nacionalizó los ferrocarriles. Se la pasaba haciendo fraudes ante la Oigan, y si Porfirio Díaz es, pues nada más ahí un güey, digo, que hizo cosas buenas, hizo cosas malas, pero pues todos somos humanos, ¿no? Ni Superman, ni Darth Vader, o sea, ni blanco y negro. Hay que ver los tonos de grises, ¿no? Hay que bajarle más a que sea un ser humano como nosotros que se equivoca. Hay que bajarle la intensidad, ¿o qué? ¿O cómo la ven? Tú eres el que dibuja. ¡Calla! Porque son 4. Oye, ¿Porfirio Díaz es el que no tenía un brazo? Es el Álvaro Obregón. Perdón. Ay, pues a veces lo gracioso, ¿no? Adelante, pues. Vamos con los comentarios. Échenle, muchachos, échenles los comentarios, por favor, los leo. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Esa es la pregunta. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Acuérdense que es por el chat. Político, presidente y una figura de respeto, bien, es perfecto. Era quien gobernó, perfecto. José, que es una duración de 33 años, eso se convierte en una dictadura. Muy bien, José. Sí, muy bien, Jesús. Mejoró el país económicamente, las empresas, las minas, la inversión extranjera, ¿no? El tren. Muy bien, pero la gente se moría de hambre. Político y militar. Sí, muy importante esto que dices, Karen, fue un militar. Sí, evidentemente Kevin era un personaje que caía mal, e inclusive a muchas personas, ¿no? Ok. Sí, Daniela, hay que reconocer que Porfirio Díaz, a pesar de lo mal que se hable de él, pues logró traer mejoras a nuestro país. ¿Están listos entonces para el segundo video? Vamos, entonces. 3 minutitos. ¿Qué es la huelga de Cananea y de Río Blanco? Abusados porque van los comentarios al final y acuérdense que se registran en el chat. Acuérdense que queda ahí para la posteridad. De ahí tomo la participación. Los que no han participado, por ejemplo,
Alessandra, pues no va a tener su participación. Entonces, por ahí nos faltan algunos comentarios. Va el segundo. La huelga de Cananea y la rebelión de Río Blanco, Veracruz, muestran el rostro verdadero del México porfirista, un sistema represivo, una administración que favorecía a los intervencionistas extranjeros y que les permitía imponer su legislación laboral a los mexicanos. Pésimas condiciones en las industrias, pero también son evidencia de la toma de conciencia en la clase obrera y de la presencia e influencia de las ideas del Partido Liberal Mexicano. La huelga en la empresa minera de Cananea Consolidated Copper Company en Cananea, Sonora, estalló el 1 de junio de 1906. Unos 400 trabajadores no se presentaron a laborar como protesta a una reducción del número de trabajadores. Mediante pliego petitorio, demandaron aumento salarial, jornada de 8 horas y trato justo e igualitario para todos los empleados. El dueño de la empresa, el estadounidense William C. Green, desestimó el pliego y la huelga fue sofocada con violencia. Hubo trabajadores muertos y heridos. Otros fueron despedidos. A los mineros se les obligó a regresar a sus puestos con la amenaza de incorporarlos a la leva si no lo hacían. Los supuestos líderes fueron enviados a los calabozos de San Juan de Ulúa. Meses después de la huelga de Cananea, ocurrió la represión en contra del movimiento obrero de Río Blanco, Veracruz. El conflicto inició en diciembre de 1906, como resultado de un estricto reglamento que implementaría la industria textil del área Puebla-Tlaxcala. El reglamento establecía jornadas laborales de 14 horas. Ante esto, los trabajadores iniciaron la huelga. Un grupo de obreros pidió el arbitraje del presidente Porfirio Díaz, quien determinó abrir las fábricas y el regreso de los trabajadores para el 7 de enero de 1907. Sin embargo, ese día, en la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, Veracruz, los obreros incendiaron la tienda del Raya, liberaron a los presos de la cárcel. Las tropas federales terminaron con esta rebelión. 2 días después, todo volvía a la normalidad. De unos 7,000 operarios de la región, 5,500 regresaron a trabajar. Por sus distintos significados, estos hechos son parte de la etapa precursora de la Revolución Mexicana. ¿Qué tal, Adelante. Adelante los comentarios. Adelante, yo los espero a que me escriban para poderlos leer. Sí, modificar la red de Sontox. Excelente, Juan. Gracias, Karen. A ver, déjenme ver quién más. Los malos tratos, Jesús, fíjate que eso que estás poniendo en el chat es súper importante. Se generaron por esos malos tratos, pero solamente era como, digamos, la punta del iceberg, porque también había mucho maltrato en el campo, y eso fue precisamente el que se dieran cuenta la gente que podían seguir luchando por tener mejores condiciones. A los extranjeros se favorecían más, muy bien, Dani. Kevin, sí, definitivamente ellos estaban luchando por una mejor condición de vida. Eso es indudable, ¿no? Excelente, Ashley, me encanta que hayas puesto por aquí tu comentario. Sí,
porque querían tener salarios justos. Y tienen que entender que esto les va a generar entonces esta cuestión del antecedente de la revolución. Fíjense bien aquí en la pantalla. Ahí está, una caricatura. Esta es la caricatura política. Los que todavía no han terminado, sí pueden seguirlo poniendo. Gracias, Ale. La unión de la fuerza. Ahí les va otra caricatura. Así empezó como muy formal. Pero aquí, miren, homenaje a Hidalgo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Esto solo es para que vieran un ejemplo. Aquí está Porfirio Díaz montado en un cañón. Para que vean. Esto es parte de la caricatura política de esa época. Si ustedes se dan cuenta, mucho en contra de Díaz. Y finalmente vamos con la mini biografía de los hermanos Flores Magón. Pongan atención y último comentario que me hacen en el chat. Los hermanos Enrique, Ricardo y Jesús Flores Magón nacieron en Oaxaca en la década de 1870. Eran hijos del coronel liberal Teodoro Flores y de Margarita Magón. La familia Flores Magón vivió en varios poblados oaxaqueños rodeada de indígenas. En sus memorias, Enrique escribió, ya con alguna fantasía, que su familia provenía de un guerrero azteca que conquistó la región mazateca de Oaxaca. A principios de la década de 1880, los Flores Magón emigraron a la Ciudad de México, donde los hermanos estudiaron en la Escuela Nacional Preparatoria. En la primavera de 1892 surgió un movimiento estudiantil contra la reelección de Porfirio Díaz. Se organizaron clubes políticos y se convocó a manifestaciones. En una de ellas, la policía porfirista detuvo y encarceló a Jesús y Ricardo Flores Magón. Fue el primero de muchos encarcelamientos que sufrieron a lo largo de su vida como opositores a Díaz y precursores de la Revolución Mexicana. En 1893, Jesús y Ricardo fundaron El Demócrata. La noche en que se editaba su cuarto número, la policía asaltó la imprenta y Jesús fue encarcelado. En agosto de 1900, los hermanos publicaron el primer número de un nuevo periódico, Regeneración, en el que se amalgamaron ideas comunitarias, liberales y anarquistas. Al año siguiente fueron invitados al Congreso Liberal celebrado en la ciudad de San Luis Potosí y convocado para reorganizar el Partido Liberal y oponerse a las reelecciones de Díaz. En su discurso, Ricardo atacó directamente la figura del presidente. La participación en este congreso señaló la radicalización de las ideas de los Flores Magón, especialmente las de Ricardo. Acusados de difamación en mayo de 1901, Jesús y Ricardo fueron nuevamente encarcelados. Regeneración continuó publicándose por algunos meses, hasta ser clausurado en el mes de octubre. En abril de 1902, los hermanos salieron de la cárcel y a partir de entonces Jesús se separó de sus hermanos, adoptando ideas políticas más moderadas. Apenas unos meses después, Ricardo y Enrique arrendaron a Daniel Cabrera la conocida publicación El Hijo del Aguizote. Desde su tribuna periodística se opusieron de nueva cuenta a la dictadura de Porfirio Díaz, que de diversas maneras intentó reprimirlos. En septiembre de 1902, las autoridades clausuraron la publicación y los hermanos volvieron a prisión tras escribir un artículo que criticaba al general Bernardo Reyes. El 2 de abril de ese año, fecha festiva en que se conmemoraba la victoria de Porfirio Díaz contra los franceses en Puebla en 1867, los hermanos se infiltraron en una marcha a favor del dictador. Llegaron hasta el Palacio Nacional y mostraron sus estandartes con la consigna "No reelección". Una vez más fueron aprehendidos y el gobierno prohibió la publicación de artículos firmados por Ricardo, bajo pena de fuertes multas a los impresores y el decomiso de sus imprentas. Al salir de la cárcel, Enrique y Ricardo se dirigieron a Estados Unidos y el 4 de noviembre de 1905 reanudaron la publicación de Regeneración en San Antonio, Texas. Ahí, una orden de suspensión detuvo su trabajo. Entonces se trasladaron a San Luis, Missouri, donde en febrero de 1906 aparecieron nuevos números del periódico. Hasta ese sitio lo siguió la represión porfirista y, con el apoyo del gobierno estadounidense, su imprenta fue destruida. Eso no los detuvo.
se hicieron de una nueva imprenta y siguieron editando su periódico. Debido a la declarada persecución de las autoridades de Estados Unidos, Enrique y Ricardo huyeron nuevamente, esta vez hacia Canadá. Jesús y Enrique Flores Magón rechazaron sumarse al movimiento revolucionario convocado por Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz, por considerarlo burgués y sin contenido social. Sin embargo, siguieron su propia ruta revolucionaria en Los Ángeles, California, al frente del Partido Liberal Mexicano. Así, el 29 de enero de 1911, un grupo de miembros del partido, gran parte de ellos estadounidenses, se introdujo a México y tomó la ciudad de Mexicali, confiscando los fondos de la aduana, liberando a los presos en la cárcel de la ciudad y ocupando los edificios del gobierno. Durante algunos meses, los anarquistas pudieron ensayar su utopía en las comunas que fundaron en las ciudades capturadas, como Tecate, Tijuana y San Quintín, pero las divisiones comenzaron a minar el proyecto. Algunos ya no hablaban de derrocar a Díaz, sino de fundar una república socialista independiente. Mientras tanto, la revolución maderista había triunfado y conseguido la renuncia de Porfirio Díaz. El gobierno logró que las autoridades de Estados Unidos aprendieran en junio de 1911 a Ricardo Flores Magón como instigador de la rebelión de Baja California. Cuando Madero llegó al poder en noviembre, derrotó finalmente a los magonistas y recuperó las ciudades fronterizas que habían ocupado. Jesús, el hermano distanciado, comenzó por su parte a publicar en 1911 su versión moderada de Regeneración en la Ciudad de México. De hecho, se incorporó al gabinete del presidente Madero como subsecretario de Justicia y secretario de Gobernación de febrero a noviembre de 1912. Cuando se produjo el golpe de Estado de Victoriano Huerta en febrero de 1913, Jesús tuvo que partir al exilio. Al salir de prisión en 1914, Ricardo volvió nuevamente a emprender la publicación de Regeneración. Luego, Enrique y Ricardo fueron aprehendidos en Los Ángeles a principios de 1916, acusados de depositar material indecente en el correo de Estados Unidos, en referencia a sus artículos contra Venus. Fueron liberados en el mes de agosto. En marzo de 1918, Ricardo publicó en Regeneración un manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo que le costó la pena más larga de prisión. Fue condenado a 21 años, acusado de sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos, inmerso ya en la Primera Guerra Mundial. Purgando esa pena, murió en su calabozo el 21 de noviembre de 1922. Jesús y Enrique tuvieron más suerte. El primero regresó al ejercicio de su profesión como abogado y falleció en la Ciudad de México en 1930. Enrique, tras la muerte de Ricardo y después de haberse ocupado durante años de organizar las redes de distribución del periódico Regeneración, regresó también a México. En 1933 se adhirió a la candidatura de Lázaro Cárdenas como última reconciliación con la corriente principal del movimiento revolucionario mexicano. Falleció en la capital el 28 de octubre de 1954. Ok, esta sesión fueron muchos videos, muchas ideas, pero creo que logra concentrar toda la información que vimos en el apunte. Por favor, vayan colocándome entonces sus comentarios. Hola, profe, ya llegué. Ya nos vamos, Dafne, ¿cómo estás? Bien, llegando andabas? al registro. Ya hice mi registro. Hoy te tocó registro. ¿Cómo te fue? Pues está muy fácil, de hecho no es mucho trabajo, solo te checan papeles, te toman la foto, te dan la credencial y te dan tu guía. Menos de 15 minutos Ahora no te llevan. Yo te digo algo, te pregunto algo. ¿Qué Dafne, pasó? ¿te regresaron algún papel? No, ninguno. ¿Te regresaron tu foto? No, ¿Sabes por qué? Porque tuvimos mucho cuidado en irlos dirigiendo para que fueran eligiendo todo eso. Porque yo sé, no sé si viste ahí alguno que regresaron o alguno con el que se pusieran rudo. Sí, creo que sí, con un chavo que iba atrás de mí, salió antes que yo, que pues salió con todo y papeles, pero no le dieron la guía, no sé si le hayan faltado algo por la foto, no sé. Exacto. Bueno, pues no te preocupes, Dafne. Muchas gracias. Va a estar grabada la sesión, afortunadamente. Recuerden que hoy se da el cambio de Classroom. Al ratito les los agrego para que estén muy pendientes de esa parte y les mando también sus evaluaciones ya de este periodo. ¿Alguna duda, muchachos? No, maestro. ¿Qué tengo que hacer? No, maestro. Empiecen a poner, por favor,
el asunto de la opinión del último video y su nombre para que puedan, irse saliendo de la sesión. En sí que tengo que entregar como de la sesión en línea, profe. Es el Hasta luego, resumen. Cuídense mucho. Es el resumen Hasta luego. que dejé, que subí ahí en el cuaderno. Nos vemos, cuídate mucho. Y los comentarios de los videos que vimos. Ahí también dejé todos los videos, ¿vale, Dafne? Adiós, Sí, maestro. profe, gracias. Cuídate mucho, Hola, Kevin, que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego, Cuídense maestro. mucho. Nos vemos el sábado. Sábado. Cuídate mucho. Bye.